Buenos días. La cirugía de agrandamiento peniano ha generado a lo largo del tiempo discusión y controversia entre los profesionales. Sin embargo, es una de las consultas más frecuentes dentro del consultorio de salud sexual masculina. Por lo tanto, en este video te voy a comentar cuáles son los procedimientos más seguros, los que mejor funcionan y cuáles son las expectativas que debe tener el paciente a la hora de elegir una cirugía de agrandamiento peniano. Lo primero que vamos a hablar son de las indicaciones. Básicamente las indicaciones las vamos a tener en tres tipos de pacientes. Por un lado, los pacientes que consideramos que tienen patológicamente pequeño el miembro, que esto puede estar causado por alteraciones cromosómicas, hormonales o constitucionales, que también se llaman micropene o infantilismo sexual. Estos pacientes tienen un pene en erección de 9 centímetros o menos. Este es un caso claro que está indicada la cirugía de agrandamiento peniano. Hay pacientes que tienen penes que se consideran normales, por ejemplo, el pene de 14 centímetros en erección, 13 centímetros en erección, pero que sin embargo quieren tener, para sentirse más seguros y verse mejor, un poco más grande su miembro. En este caso también está indicado la cirugía, después vamos a ver qué tipo de cirugía está indicado en cada uno. Y por otro lado, tenemos los pacientes que el problema principal es la obesidad. En este caso, se acumula panículo adiposo tanto a nivel prepúbico como a nivel escrotal, y esto lo que hace es enterrar el pene dentro de ese panículo adiposo. Sin embargo, en estos pacientes el pene tiene un tamaño normal, sin embargo queda cubierto por este panículo adiposo. Dentro de los procedimientos posibles a llevar adelante, tenemos que clasificarlo en dos tipos de procedimientos. Por un lado, los procedimientos que son reversibles y por otro lado, los procedimientos irreversibles. Los procedimientos reversibles tienen un pro y un contra. Por un lado, el mismo factor reversible puede ser un factor a favor del paciente, ya que si se hace un procedimiento que no le gusta o no está conforme, solamente tiene que esperar un tiempo hasta que esa sustancia se reabsorba o vuelva directamente como era previo al procedimiento. Y por otro lado, hay personas justamente que ese mismo factor es contraproducente, ya que quiere algo definitivo, como por ejemplo son los casos de pacientes que tienen un pene realmente pequeño, como el caso de micropene, por ejemplo, que quieren tener un tamaño definitivamente más grande. Por otro lado, un factor a favor de estos procedimientos es que generalmente son procedimientos más simples, se hacen de manera ambulatoria y habitualmente se hacen con anestesia local. Estos procedimientos generalmente están orientados a lo que son los rellenos. Generalmente la sustancia más usada es el ácido hialurónico y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Argentina el ente que regula las sustancias que se pueden usar como relleno es el ANMAT. Sin embargo, hay otros países que tienen sus organismos particulares y algunos países directamente se regulan con la legislación americana, que en este caso es la FDA, y las sustancias que están aprobadas por la FDA también estarían aprobadas en ese país. Por ejemplo, en Argentina no es así, en Argentina tiene que aprobarlo el ANMAT. En este caso, el ácido hialurónico está aprobado para uso de relleno en lo que es cirugía estética en general. Por lo tanto, este procedimiento es legal, digamos, en la gran mayoría de los países y consta de la inyección de esta sustancia de relleno entre el dartos y la túnica albuginea del pene. Esto lo que hace es aumentar el grosor y el largo del pene. En relación a los procedimientos irreversibles, el primero que vamos a nombrar, que es el más nombrado en la literatura e incluso en internet, es la sección del ligamento suspensorio del pene. Tenemos que tener en cuenta que el pene está anclado en la cara inferior del pubis a través de un ligamento que está compuesto por dos partes. La parte anterior, que es el ligamento fundiforme, y la parte posterior de este ligamento, que es el ligamento suspensorio propiamente dicho. El ligamento fundiforme es un ligamento más laxo, que al tacto te das cuenta cuando cambia ya al ligamento suspensorio, y este ligamento en su totalidad tiene aproximadamente 14 centímetros. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos lugares
se nombra que luego de la sección del ligamento suspensorio el pene queda inestable o con erección hacia abajo. Esto en realidad no es así. En la práctica no se ve eso primero porque no se secciona completamente el ligamento suspensorio, se deja un poco de ligamento para que el pene siga basculando hacia arriba, tenga el punto de anclaje para que la erección sea hacia arriba. Y además, cuando vamos a seccionar este ligamento, tenemos que tener en cuenta que a través de él pasan algunos elementos nobles que tenemos que también respetar, que básicamente es el paquete vasculonervioso dorsal del pene, que en este caso, cuando nosotros ya lo vemos, tenemos que dejar de cortar porque corremos riesgo de lesionar estos elementos. Por eso este procedimiento no tiene que hacerse con cirujanos o urólogos que no estén adiestrados en esta técnica. Otro procedimiento muy común utilizado en pacientes que es irreversible es la escrotoplastia. La escrotoplastia generalmente lo vamos a realizar en pacientes que tienen el pene palmeado. El pene palmeado significa que el escroto tiene una inserción muy distal. Hay diferentes grados de pene palmeado, pero digamos es una inserción muy distal en la cara inferior del pene. Entonces esto produce un exceso de piel a nivel de la cara inferior del pene, que hace que el pene quede como enterrado, que a veces forma parte de este síndrome del pene enterrado, que tenemos que hacer varios procedimientos a la vez. Básicamente lo que se hace en esta cirugía es seccionar este triángulo de piel que encontramos entre el escroto y el pene y llevar la inserción del escroto a la base del pene. De esta manera liberamos la parte inferior del pene para que a la vista aparente más largo el pene. Un procedimiento muy importante, principalmente en los pacientes con obesidad, es la liposucción del pubis y la dermolipectomía del pubis. Esto generalmente se da en pacientes que son obesos. Habitualmente siempre tenemos que recomendarle algún tratamiento para la obesidad. Incluso algunos pacientes tienen que ir a cirugías bariátricas para complementar todo el tratamiento. Y en este caso lo que se hace es la succión de la grasa que tenemos a nivel prepúbico. A veces queda un colgajo de piel que tenemos que sacarlo, se llama dermolipectomía. Y a veces esa misma grasa que nosotros sacamos del pubis, a través de un proceso de centrifugación, separamos la parte líquida y eso también podemos usarlo como sustancia de relleno. Esta sustancia de relleno a veces se llama también lipotransferencia o lipoescultura y se considera un procedimiento que no es irreversible, sino que la grasa se reabsorbe. En algunos casos la grasa suele tomar bien y queda ya permanentemente. Por lo tanto, lo vamos a poner como que es un procedimiento irreversible porque generalmente se hace de la mano de la liposucción, la dermolipectomía y la lipotransferencia de esa grasa hacia el pene. De esa manera logramos mayor grosor y mayor longitud del pene al transferir esa grasa. Un procedimiento que quiero nombrar en este video es la utilización de la dermis acelular. La dermis acelular se utiliza la utilización principal es en los pacientes quemados, los cuales se coloca esa dermis y luego se regenera la piel usando esa dermis como andamiaje para reconstruir todas las capas de la piel. Esta membrana está compuesta por colágeno bovino y condroitilsulfato. Imagínense que es como un andamiaje, los cuales después el cuerpo invade esa membrana y la reemplaza con tejido propio. ¿Cómo se utiliza esto en el agrandamiento peniano? Bueno, se pliega, esta membrana se pliega 3 veces y se colocan rodeando el pene, dejando libre la cara ventral donde está la uretra para no perjudicar la micción o generar alguna obstrucción. Esto lo que hace es un engrosamiento a nivel del pene y luego el mismo tejido va reemplazando estas membranas hasta generar tejido propio. A mi entender es uno de los mejores procedimientos actualmente. Sin embargo, habría que evaluar la legislación de cada país porque en algunos lugares no está aceptada esta sustancia como relleno, sino que simplemente para el tratamiento de heridas por quemaduras. Entonces habría que ver en cada país si la legislación permite usar este material biológico como material de relleno.
Es importante nombrar el tratamiento de fisioterapia peniana de estiramiento, que se lleva adelante con aparatos que son extensores penianos. Esto está comprobado por trabajos científicos que si lo utilizamos durante 3 meses, 8 horas por día, podemos aumentar varios centímetros en la longitud del pene por estiramiento de las células del cuerpo cavernoso. Tenemos que tener en cuenta que este aparato es bastante incómodo de utilizar. Generalmente tenemos que utilizarlo durante 8 horas. Habitualmente lo que se propone al paciente es que empiece con media hora, 1 hora y vaya subiendo las horas y que lo haga lo más que pueda. Habitualmente es muy difícil tener 8 horas colocado el extensor, suele generar dolor o incluso algunos lo usan cuando se van a dormir y si se produce alguna erección el extensor se termina saliendo, es decir, tiene algunas cuestiones incómodas, pero que a mi entender vale la pena porque es un procedimiento casi no invasivo y genera un aumento importante en el tamaño sin tener que invadir el cuerpo. Por último, y para cerrar el tema de los procedimientos, mencionar que generalmente a los pacientes no le vamos a realizar un solo procedimiento. Generalmente, y principalmente los que eligen por una técnica definitiva, vamos a indicar combinación de procedimientos. Por ejemplo, si el paciente tiene un poco de grasa en el pubis, vamos a indicar la liposucción. Si el paciente tiene el pene palmeado, vamos a indicar la escrotoplastia. Generalmente algún procedimiento de engrosamiento, ya sea la lipotransferencia, la dermis acelular o el ácido hialurónico, vamos a utilizar. Y generalmente algún procedimiento de estiramiento, ya sea el extensor o la sección del ligamento suspensorio, también lo vamos a utilizar. Es decir, en general se eligen combinaciones de técnicas para lograr el mejor resultado posible en cada paciente. El caso claro de esto son los pacientes con obesidad, que tienen pene enterrado, que tenemos que realizarle casi todos los procedimientos para lograr un tamaño aceptable del pene y que el paciente se sienta mejor. Sabiendo los procedimientos que son los más adecuados para llevar adelante un agrandamiento peniano, tomemos en cuenta algunas cosas o algunas consultas que me hacen los pacientes cuando vienen, que ven por internet o que le dijeron otros profesionales. Por ejemplo, es muy común en internet encontrar pastillas que dicen que aumenta el tamaño del pene. Esto realmente no existe. Estas pastillas están orientadas a mejorar la erección y cuando tenemos un poquito de erección, el paciente puede pensar que le aumentó el tamaño del pene. Sin embargo, lo que tiene es un poco más de erección, pero no aumenta el tamaño del pene. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuáles son las sustancias de relleno que están aprobadas por la FDA, por la ANMAT o por el ente regulatorio de cada país. Es importante que estas sustancias estén aprobadas y sean seguras. Esto es lo más importante de todo. Por otro lado, algunos procedimientos también los realizan médicos que no están formados en estas técnicas. Por ejemplo, una técnica que puede tener puntualmente alguna complicación un poquito más grave es, por ejemplo, la sección del ligamento suspensorio, donde tenemos que respetar y por donde transcurren a través del ligamento suspensorio el paquete vasculonervioso del pene, que está formado por vena, arteria y nervios. Es decir, si nosotros lesionamos alguna estructura vascular, podemos tener una lesión isquémica, o sea, una necrosis o una lesión negra, así como una placa, que la vamos a encontrar porque no se puede irrigar bien alguna parte del pene. O si tenemos una lesión nerviosa, vamos a encontrar algunas alteraciones de sensibilidad, como puede ser anestesia o una sensación de electricidad en el pene, o incluso en lesiones más graves directamente la disfunción eréctil. Por lo tanto, estos procedimientos tienen que realizar las personas que se dediquen a esto y que estén adiestradas en estas técnicas. Además, es importante que cada paciente sea evaluado particularmente. Tenemos que hacer la distinción entre los pacientes que tienen un pene normal y que quieren tener, por cuestiones estéticas, un poco más de tamaño de pene. Estos pacientes tenemos que ser muy cuidadosos y en lo posible tenemos que hacer procedimientos que sean lo menos invasivos posible. A diferencia de pacientes, por ejemplo, con pene enterrado, con obesidad mórbida o con micropene,
o infantilismo sexual, que en estos pacientes no nos va a quedar otra opción que ser un poquito más agresivos y combinar más técnicas para lograr el mejor resultado para el paciente. En conclusión, los procedimientos de agrandamiento perineano son factibles para llevar adelante en varones, tanto en pacientes con pene enterrado, en pacientes con infantilismo sexual o micropene, o simplemente en pacientes con pene normal pero que quieren verse mejor por cuestiones estéticas. Dichos procedimientos tienen que llevarse a cabo por profesionales idóneos que además tienen que evaluar cada paciente en particular y asesorar de manera que la expectativa del paciente sea adecuada en relación a los beneficios que podemos ofrecer con dichas cirugías. Hasta acá te comenté cuáles son las técnicas más usadas de agrandamiento perineano. Nos vemos en el próximo video.